En principio, entonces, va a comenzar Patricio Grande, que es profesor de historia, especialista y magíster en ciencias sociales, con mención en historia social por la ONU. Su tesis de maestría lanzó sobre la cooperación internacional en Bolivia, un campo difuso de cuerpo presente, las intervenciones bilaterales de España y Estados Unidos entre los años 2000 y 2009. En cambio, en su estudio de la especialización se abocó a los grupos subalternos en la enseñanza de la historia, con foco en las escuelas secundarias bonaerenses en las últimas décadas. Es jefe de trabajos prácticos ordinario e investigador y se desempeña como docente en el Departamento de Educación de nuestra universidad desde el 2011. Este año finalizó el proyecto de investigación del cual fue director, los grupos subalternos en la enseñanza de la historia, balances y horizontes para una renovación de la historia en la actual escuela secundaria bonaerense. Por otra parte, es integrante del proyecto Observatorio de las Relaciones entre Jóvenes, Historia y Política en América Latina, que está asentado en la Universidad Estadual de Punta Grossa, dirigido por el doctor Lucerni. Realiza también trabajos de extensión. El proyecto en el que está actualmente trata de la producción de materiales didácticos para la enseñanza de la historia en escuelas secundarias, agrarias, estatales de alternancia, el Centro Educativo para la Producción Total número 2 de San Andrés de Giles. También es miembro de la Comisión Directiva de la ONU de la Minoría e integrante de la Mesa Ejecutiva de Tomado Histórica por la Lucha Multipolar. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Bueno, en primer lugar, celebrar esta iniciativa, agradecer especialmente a Laura y a las compañeras por haberme permitido formar parte de esta mesa de honor realmente, y en esta ocasión, ¿no? Algo tan grato como es la presentación de un libro que recupera, como su título lo indica, historias militantes, pero que además esas historias se analizan en profundidad. Eso es muy importante y estamos muy contentos también desde ADUM, está presente Federico Vinta, que es integrante también de la comisión directiva. La verdad estamos muy contentos de poder realizar y desarrollar esta actividad que, como planteaba Mónica, nos reúne y nos invita a debatir y a discutir no solamente el pasado, el periodo específicamente que aborda el libro, el periodo temporal, sino también que nos interpela claramente a discutir nuestro presente como docentes, como trabajadores de la educación, como militantes, en un sentido más amplio de la palabra. Así que es un honor formar parte de esta mesa. Y bueno, ojalá se den interesantes debates, y no tengo dudas que eso va a suceder. Bueno, mi intervención, y pido que me controlen el tiempo porque no se puede ir por las ramas, pero bueno, acá tiene varias cosas apuntadas para que eso no suceda, pero no siempre sucede de esa forma. Bueno, mi intervención, les decía, va a girar en torno a 2 o 3 ejes. Me interesaría trabajar y abordar algunas cuestiones metodológicas que se plantean en la obra, y también pensar cómo se puede introducir esta obra dentro de un contexto de producción historiográfica. Así que me voy a abocar a eso directamente. Antes, hacer algunas consideraciones en cuanto a la temporalidad que aborda este libro. Como el título lo indica, 1943, 1976. Lo que en principio parecería un periodo bastante acotado, digo en términos históricos, 33 años parecería que no es mucho, pero si lo vemos a la luz justamente de esas décadas y de este proceso histórico, es algo que aborda una temporalidad central para el siglo XX argentino y para el siglo XX latinoamericano. Podríamos decir que se trata de un periodo que, por lo menos en términos generales, pensando en términos nacionales, pero también internacionales, de un periodo caracterizado fuertemente por un ascenso de la lucha de clases
Y el libro, me parece a mí, es tributario justamente de ese ascenso de la lucha de clases, donde allí se producen grandes convulsiones sociales, revoluciones sociales y políticas, insurrecciones, o como denomina Laura, para tomar, por ejemplo, el caso del Cordobazo en Argentina y todos los asos, semi-insurrecciones, rebeliones populares, pero también tenemos que hablar en este proceso histórico de lo contrario de eso, ¿no? Es decir, cómo los sectores dominantes responden a ese ascenso de las masas, de la lucha de clases, donde la clase obrera en general es protagonista. También hay golpes de Estado, hay un montón de situaciones absolutamente contrarrevolucionarias que van a impedir el ascenso, o van a buscar impedir el ascenso de las masas. Eso en cuanto a la temporalidad, digo, para que todos más o menos tengamos en claro cuál es el periodo histórico que está abordando este libro, de forma general y de forma específica. El libro va a tratar de analizar, bueno, cuáles son las luchas que se producen específicamente en el campo educativo, recuperando la acción de los actores directos, de los actores que están involucrados en este proceso. Los docentes, o les docentes, como bien lo denomina el libro, y los y las estudiantes, ¿no? Como actores, como sujetos sociales protagónicos de este proceso. Entonces, el libro va a recuperar, y está muy bien planteado también en el prólogo que hace Martín Mayantini, que es un historiador, donde este historiador plantea que justamente el libro recupera un largo hilo de luchas educativas, ¿sí? Luchas contra las políticas educativas de los distintos gobiernos, ya sean gobiernos civiles, dictatoriales, militares, y cómo esos actores van a responder o con la acción directa, con la organización desde abajo, a todas esas políticas que se buscan implementar desde los sectores de poder. En cuanto a lo metodológico, bueno, es un libro que tiene 6 capítulos, plantea todo un conjunto de reflexiones finales, una suerte de balance de todo este proceso y de las luchas educativas que se dieron. Y es muy interesante porque en el trabajo se recuperan o se analizan distintas obras de 50 autores, fue el trabajo de revisar eso, y además se recuperan archivos partidarios. Ahora, después de hacer un paréntesis, te voy a dar un desarrollo, a qué nos referimos cuando hablamos de estos archivos partidarios, hemeroteca, centros de documentación, y algo que es central en el libro, casi como parte del corazón de este libro, son las 14 entrevistas, ¿no? Donde se recuperan testimonios personales de militantes, de muchos sujetos sociales que fueron actores y actrices destacadas en todo este proceso. Y eso es parte de estas memorias y de este corazón, me parece, del libro. Y después, al final, hay un apartado estadístico, un anexo, creo que se llama, donde realmente es muy, muy interesante por la cantidad de estadísticas que se dan, la cantidad de, por ejemplo, la tasa de escolaridad en las distintas décadas que aborda el libro, la cantidad de docentes, los salarios docentes, una serie de informaciones muy importantes. El otro día lo charlaba con Laura. Estamos pensando, junto con mi equipo de trabajo, de incorporar parte de esas estadísticas, de alguna parte también del libro, al programa de la asignatura, porque realmente es muy interesante en ese sentido. Pero en cuanto a lo metodológico, me parece que el libro tiene un enorme desafío y está muy bien logrado, porque de alguna forma introduce como una especie de perspectiva innovadora. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque el libro propone justamente no atomizar, no separar, no atomizar lo que son las luchas docentes, la organización del colectivo docente, entendido como trabajadores y trabajadoras de la educación, no separarlo del movimiento estudiantil. Eso es realmente muy, muy importante, pero a su vez no separar esas luchas del devenir general de la clase obrera. Tratar de asociar esas luchas de estos colectivos específicos a la lucha general de la clase obrera que se da en este periodo, en esta temporalidad, que, como decíamos, podemos caracterizar como un momento histórico de ascenso de la lucha de clases. Eso es algo fundamental, me parece, del libro. En algunos capítulos se trabaja muy bien todos los debates sobre el movimiento estudiantil y qué debe ser el movimiento estudiantil, cómo debe intervenir, en función de qué intereses. Y después hay todo un capítulo también donde se da el debate del
docente como trabajador, ¿no? De todo un proceso de sindicalización, se aborda específicamente la conformación de CETERA, ya por el año 1973, y todo el proceso de proletarización docente, y algo también que se destaca en el libro y que tiene un desarrollo interesante, es cómo estos actores, estudiantes y docentes, inciden o buscan incidir en los contenidos de enseñanza. Eso es algo fundamental y es justamente desde ahí, desde ese hilo, nosotros tenemos que tomar en la actualidad de nuestro presente, por eso decía que este libro también interpela nuestro presente, cómo nosotros, junto con el movimiento estudiantil, tenemos que tratar de incidir no solamente en las luchas inmediatas, por el comedor, por el salario y demás, sino también en la currícula. Me parece que eso es una tarea fundamental y central. Tenemos que pensar y recuperar estas experiencias de hace algunas décadas para ver de qué manera podemos incidir actualmente también en esa lucha por los contenidos de enseñanza. Bueno, también como les decía, el libro me parece que intenta buscar un balance de todas estas luchas, y ahí claramente me parece que en materia de investigación educativa o de historia de la educación hay un terreno muy fértil, hay un terreno muy importante para explorar. El libro no termina de agotar, lo plantea, pero me parece que ahí tenemos también toda una agenda de trabajo para seguir desarrollando. Les decía que otro de los puntos que quería plantear tiene que ver justamente cómo pensamos este libro dentro de una especie de sustrato historiográfico más general. Yo cuando leía el libro de Laura, automáticamente me remití a releer un ya viejo libro clásico, compilado o coordinado por Ernesto González, sobre historia del trotskismo en Argentina, ¿no? Desde también la perspectiva de la corriente fundada por Nahuel Moreno. Me parece que ahí hay cruces, bueno, obviamente en el libro está citado, pero hay cruces muy interesantes ahí. Entonces pensaba, bueno, ¿cómo podemos inscribir este libro dentro de nuestro sustrato historiográfico más amplio, más general? A mí me parece que el libro justamente recupera toda una tradición de lo que podemos denominar como las historiografías militantes de la izquierda, pero específicamente historiografías militantes del movimiento trotskista en la Argentina. Porque Laura hace algo que para mí es fundamental, y habla también de su honestidad política, intelectual. En las primeras páginas del libro, en la introducción, ella señala con claridad que todo su análisis va a estar basado desde una mirada y de una experiencia en la corriente trotskista dirigida y fundada por Nahuel Moreno. Y eso es fundamental. Estamos hablando de una corriente que nace, si no me equivoco, en 1943, ¿no? Con el GOM, el Grupo Obrero Marxista, que después, bueno, va a ir modificándose, va cambiando sus nombres y su reorganización, ¿no? Pasando por Palabra Obrera, PRT La Verdad, PST, más, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Con todos los fraccionamientos que hay. Entonces me parece que tenemos que tratar de inscribir el libro justamente en esta mirada historiográfica. Porque estos escritos me parece que tienen, por un lado, la virtud, en primer lugar, de intentar generar o buscar un debate al interior de las corrientes políticas. Eso es algo que tenemos que tomar, pero no se agota el debate, ¿no? Es una parte del debate, pero interpela justamente los debates al interior del trotskismo. Y esas investigaciones, me parece que esta investigación también abona eso, tiene un valor realmente muy importante, justamente por la gran cantidad y por la gran diversidad de fuentes de información que se van incorporando, ¿no? Incluso hay hasta documentos internos del propio partido que se publican acá, y eso tiene un valor muy interesante para poder después también retomar desde otros sustratos historiográficos. Ernesto González justamente plantea esta situación de cómo investigar o cómo desarrollar las tradiciones partidarias. Ernesto González dice, bueno, tenemos que investigar eso. Hace más de un siglo que el proletariado empezó a dar sus primeras batallas, que empezó a organizarse, a elaborar programas y a someterlos a la crítica implacable de la práctica. Y desde ahí justamente me parece que este libro es cuando o cómo desarrolla su análisis directamente.
Y el libro parte justamente desde 1943, que no es cualquier año, no es un año al azar, sino que para el caso argentino es fundamental porque de alguna manera es el origen, la génesis del peronismo. Y ese peronismo supuso también para el movimiento trotskista internacional, pero específicamente para el caso argentino, bueno, grandes debates, enormes debates, diría yo. Y en el caso argentino ahí aparecen también los primeros fraccionamientos, las primeras divisiones al interior del movimiento trotskista. ¿Por qué? Porque por un lado, Moreno caracterizaba, y su corriente, caracterizaba al peronismo como una suerte de movimiento reaccionario. Y Ernesto González después lo pone en su libro, dice, bueno, tal vez ese fue el mayor error que cometí. En cambio, Posada y Abelardo Ramos, que eran también los principales dirigentes trotskistas de la época, bueno, planteaban otra cosa, tenían otra caracterización del peronismo, y eso hizo que Nahuel Moreno y toda su corriente, ya hacia la entrada de los años 50, que también son parte muy importante del desarrollo del libro, haya una reelaboración, una recaracterización y una reorientación también de cómo intervenir políticamente en el conjunto de la clase obrera, específicamente también en el terreno educativo. Entonces, me parece que eso hay que ponerlo en claro. Y, digo, viendo esta diversidad también dentro del movimiento trotskista, dentro de la producción también historiográfica, en este campo, yo quiero rescatar y quiero recuperar una de las categorías de análisis que propone, 5 minutos, bueno, una de las categorías de análisis que propone un intelectual, un filósofo académico francés, también trotskista, fue activista y uno de los principales dirigentes del Mayo francés, que es Daniel Ben-Saïd. Y Daniel Ben-Saïd plantea la necesidad de pensar el trotskismo como una tradición política heterogénea, ¿sí? Y no pensar al trotskismo como una tradición política uniforme. Y este autor nos sugiere la necesidad de reconstruir la historia desde este movimiento. Se debería hacer desde la existencia plural de múltiples trotskistas. Es decir, ahí también hay todo un hilo para poder trabajar y para poder leer. Bueno, cerrando ya, porque estoy en tiempo, algunos mínimos aportes al libro, no venimos a decir críticas, pero tal vez algunos aportes. En el libro, esto, bueno, cuento, lo charlábamos también, no está planteado lo que fue el llamado Plan Taquí. Es algo vital para nuestra universidad, estamos transitando el 50 aniversario de la universidad, con el carácter, si se quiere, contradictorio, ¿no?, que tiene ese plan, porque, bueno, claramente fue diseñado en un contexto dictatorial, bajo la dictadura de Onganía, bajo el entrenamiento de Taquilico, y tiene o tuvo inicialmente un carácter absolutamente contrarrevolucionario, ¿no?, pero a su vez tiene un carácter contradictorio porque también crea universidades nacionales, ¿no? Ese plan, ya con Lanuse, ese plan se idea con Onganía, con Lanuse se crean efectivamente 3 universidades nacionales, y me parece que sería interesante que como parte de esa trayectoria que va recorriendo el libro, se pueda incorporar también y analizar específicamente cómo impactó ese plan para el movimiento docente, para el movimiento estudiantil universitario. Y bueno, por último, retomando algo que recién planteaba, me parece que en el libro tampoco está muy presente justamente esta caracterización inicial de Nahuel Moreno sobre el peronismo, porque el libro dedica un capítulo entero a, bueno, pensar el peronismo y cómo se van desenvolviendo las luchas docentes estudiantiles en ese contexto. Me parece que sería interesante también desarrollar un poco más esta caracterización inicial que hizo el propio Moreno, que hizo toda la comenta sobre el peronismo, y cómo eso después, con el correr del tiempo, se va elaborando, se va recaracterizando en ese sentido. Bueno, hasta ahí por ahora. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, ahora vamos a escuchar a la compañera Elena María Vaca, que es profesora de educación primaria, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en Política y Gestión de la Educación de la UBA, y doctora con mención en Ciencias. Perdón, Morena,
Magíster en Política y Gestión de la Educación de la UNLU y doctora con mención en Ciencias de la Educación de la UNLU. Su tesis de maestría se ocupó de la protesta docente en la década del 90, experiencia de organización sindical en la provincia de Buenos Aires, y luego continuó en la misma línea, estudiando en el doctorado el tema sindicalismo docente y experiencia de base en Argentina post-crisis de 2001, el caso de Alzate Rosario entre los años 2004 y 2016. Es profesora adjunta ordinaria en el Departamento de Educación, en las asignaturas Introducción a la Problemática Educacional y Teoría de la Educación 1, y actualmente dirige el proyecto de investigación El trabajo docente en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, la trama que se entreteje en y más allá de la institución escolar. Buenas tardes a todas, todos, a todes. Estoy acá muy contenta de que Laura, de ser merecedora de la confianza de Laura para comentar, hacer algunos comentarios sobre el libro, que realmente es una gran contribución. Y también agradezco mucho a Bruno que haya dispuesto su organización para organizar este encuentro tan necesario, ¿no? En eso recupero lo que planteó Pato recién. Y a riesgo de ser redundante, tal vez con algunas cuestiones que planteó Pato, yo quiero como destacar algunos aspectos generales del libro, en principio, después por ahí voy a recuperar algunos análisis que hace Laura más en relación con la historia de organización del colectivo docente, porque es lo que a mí me permite dialogar desde las investigaciones en las que participé, y bueno, donde fui desarrollando más mi campo de investigación, junto con compañeros y compañeras que están acá presentes, que son acá de la Universidad de Luján. En primer lugar, digamos, el libro lo que se propone es hacer una reconstrucción de las políticas educativas y de las resistencias a estas políticas en un periodo que es clave, ¿no? Por dos cuestiones que también las marcó Patricio: es un periodo de ofensiva de la lucha de la clase trabajadora, en donde se conquistan derechos que son claves, pero que también está atravesado por el autoritarismo de las dictaduras militares y por los años de proscripción del peronismo, ¿no? Largos años de proscripción del peronismo. En segundo lugar, la perspectiva que es deliberadamente explicitada por Laura, de la que parte, que es la concepción de la historia social. Se puede ver muy bien en el libro toda una reconstrucción de la trama de relaciones entre las estructuraciones económicas, las políticas de Estado y las estrategias de organización colectiva de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil, de cómo se van articulando estas estrategias de organización colectiva. Otra cuestión es que ella ubica todos estos procesos. Ahí va. Otra es que ella ubica estos procesos en el plano de la situación internacional y también en el plano de la situación de América Latina, ¿no? Y, como decía Paco, también explicita el ángulo político de su análisis, que se basa en una vasta, comprometida historia de militancia en la corriente conducida y dirigida por Nahuel Moreno, el trotskismo, y también toda una experiencia de formación académica, ¿no? Es un trabajo realmente muy riguroso, que reúne un corpus muy rico, muy nutrido de fuentes documentales, de fuentes orales, que se hace muy interesante de leer y que no cae en el academicismo, porque también es un trabajo muy politizado, y eso, bienvenido, muy bienvenido. Ahora, bueno, un poquito, ahora focalizando un poco en este video que les propongo hacer, a partir de
reflexiones que hemos podido hacer con los compañeros sobre las historias de la lucha docente, la historia de la organización del colectivo docente. Voy que por supuesto no son luchas que, ya dijimos, no corren por carriles separados, no están escindidas ni de los trabajadores, están por los trabajadores en general, ni de las de los estudiantes. Otras cosas, bueno, cuando digo no están escindidas de los trabajadores, bueno, esto y lo marca, ¿no? Es toda una cuestión, esta construcción de la autorrepresentación de los docentes como trabajadores, ¿no? Y en la página 142, ella plantea en uno de sus 142, perdón, porque yo leí, en realidad no sería la página 142, ahora tengo la suerte me encuentro con el libro. Esto estuvo en la página 142. Bueno, ella plantea en un subtítulo, ¿por qué trabajadores de la educación? ¿No? Y entonces ella responde, bueno, la unidad docente lograda en CETERA y su definición como trabajadores de la educación es expresión, es la conciencia de un proceso material que se ha venido produciendo en el medio docente en las últimas décadas. ¿Cuál es este proceso material? Su proletarización creciente, ¿no? Y ella ahí investiga una serie de elementos que dan cuenta de este proceso de proletarización, ¿no? En primer lugar, los docentes tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. El costo de ese salario se supone, porque hay una discusión que hay allí, que debe ser suficiente para reproducir nuestros medios de vida. Nuestras condiciones de trabajo están impuestas, nuestra estructuración de la jornada laboral está también impuesta externamente, hay ritmos que están impuestos externamente, hay finalidades de la educación, objetivos, hay contenidos que se definen en instancias de gobierno de las que los docentes como colectivo realmente tenemos muy poca posibilidad de participar, ¿no? Hay claramente una escisión entre concepción y ejecución, ¿no? Y sobre esta base material que se va consolidando a medida que la docencia se va masificando como una fuerza de trabajo empleada fundamentalmente por el Estado, pero también por agentes privados, sobre esta base material se va construyendo la conciencia colectiva que hace que en determinado momento de la historia, que este periodo que toma Laura es clave, también un punto de inflexión, y la década del 50, en determinado momento de la historia, bueno, los docentes empiecen a tomar más sistemáticamente las formas de lucha de la clase trabajadora como formas de pelea por las propias condiciones laborales, ¿no? Ahí la lucha por el estatuto del docente es un punto de inflexión. Y claramente se da una lucha para que sean reconocidos los mismos derechos que les son reconocidos al resto de la clase trabajadora y también para que les sean reconocidos algunos espacios de participación y alguna injerencia en lo que son los órganos de la regulación de la carrera docente, ¿no? Ahí está el estatuto del docente, bueno, también puede haber muchas polémicas en cuanto a su carácter progresivo o su carácter más tecnócrata, no lo vamos a profundizar allí, ¿no? Pero bueno, eso es una gran cuestión. Una de las, claro, la construcción de esta conciencia colectiva como trabajadores, no... Como que te moves y lo perdés. Porque yo me muevo mucho. Sí. Bueno, voy a tratar de no mover. Entonces, bueno. Claro que la construcción de la conciencia colectiva como trabajadores no es un proceso lineal, ¿no? Y ya hacia esta década del 50, 60, empieza a plantearse esa divisoria de aguas, no una divisoria de aguas, sino esas diferencias, esas discusiones entre quienes realmente se ven como trabajadores en ese plano
empiezan a plantear la necesidad de conformar sindicatos unificados por jurisdicción, de ingresar a la CGT, la idea de a la CGT como la confederación que reúne a todos los sindicatos de trabajadores, la idea de que trabajadores de la educación no se reduce a la categoría docente, sino que también son el resto de los trabajadores que trabajan en las escuelas, como pueden ser hoy los auxiliares, por ejemplo, frente a otro sector que todavía es más proclive a defender una autorrepresentación como profesional. Pero lo cierto es que ambos sectores, o sea, ya sea defendiendo una identidad o la otra, en realidad ambos sectores se ven compelidos a movilizarse y organizarse para conquistar derechos laborales, ¿no? Como en el resto las actividades. Punto clave para pensar que este proceso de unificación que da lugar a la conformación de la CTA es, sin duda, el proceso de los 60 y los 70, ¿no? Este proceso de radicalización profunda que se expresa en las rebeliones populares, por los vasos, en los actos, como mencionaba Paco. Y ahí es fundamental la impronta que a la CETERA, ¿no? La tradición que le aporta a la CETERA esas generaciones docentes de los 60 y de los 70 que se van identificando en las corrientes clasistas, activas, ¿no? Y que se nutren también de todo ese movimiento que es la nueva izquierda, ¿no? Que gravita efectivamente en estos procesos de rebelión, ¿no? Y ahí Laura plantea, lo quiero leer porque no quiero que se me escape nada, ¿no? De esto. Ella subraya, ¿no? Las características de la gestión de estos dos. Entonces dice, no se limita a luchar por derechos laborales. Son importantes, pero no es lo único, ¿no? Disputan su derecho a decidir sobre la política educativa nacional con propuestas de reforma y de gobierno de las propias instituciones escolares. Es decir, también son docentes que están pensando en la escuela, ¿no? Una cosa para decir también es que son docentes que realmente se ven conmocionados y muy movilizados por lo que ven que pasa en la calle. Todas las rebeliones estudiantiles, las matanzas, ¿no? Las represiones de estudiantes, son cosas que realmente movilizan, que interpelan y que plantean la necesidad de pensar una organización diferente, ¿no? Esto se puede ver claramente en las experiencias de organizaciones que ahora recupera, como las del CINTER en Rosario, como la de AUDEC en Capital Federal, como la del CEPAC en Córdoba, ¿no? Dice Laura también, estos docentes desafían las formas de alienación que se imponen sobre sus trabajos. Disputan junto a familias y estudiantes el sentido de la educación, ¿no? Siempre planteando la educación en sus sentidos de un horizonte de emancipación de nuestro. Es interesante cuando Laura recupera estas experiencias particulares, por ejemplo, del CINTER, de AUDEC, del CEPAC, ¿no? La importancia que asumen las asambleas de base como espacios para la toma de las decisiones, pero también como espacios claves que motorizan todo un trabajo a pulmón de los delegados, ¿no? Ella dice, en ese momento no existían las licencias gremiales, los delegados tenían que moverse en los recreos, moverse en un turno y no otro, ingeniárselas como para ver cómo recaudar la cuota sindical. Y sin duda, todas estas tradiciones van a dejar su impronta en lo que es la discusión del estatuto fundacional de la CETERA.
El Aura DC, bueno, es uno de los más, es uno de los estatutos sindicales más democráticos, ¿no? Y ahí ella hace un análisis minucioso de la declaración de principios, de aquellos artículos que hacen referencia al modelo de organización sindical. Y lo que a mí me pareció interesante de todo ese análisis es que no cae en un análisis dicotómico, porque la CGT está conformada por dos grandes, básicamente por dos grandes, se conforma ya por el 73, a partir de la confluencia de dos grandes nucleamientos, el acuerdo de nucleamientos docentes, por un lado, y la CUTE, ¿no? Y la CUTE era la que congregaba básicamente a estas corrientes clasistas, combativas, y el acuerdo de nucleamiento docente congregaba a sectores que tenían más tradición socialdemócrata, liberal radicalizada, progresista, bueno, en algunos casos por ahí más conservadora, ¿no? Pero ella con todo el análisis del articulado no cae en una dicotomía donde los aportes de uno son totalmente desechables, si bien ella se ubica en esta corriente de la tradición de la CUTE, no cae en esa dicotomía, ¿no? Y reconoce, por ejemplo, bueno, toda esta definición acerca de los docentes como trabajadores de la educación efectivamente tiene como aporte de la tradición más combativa, clasista, el horizonte de emancipación, si bien no se aclara, bueno, cuál sería ese sistema social, ese sistema de relaciones sociales que conduciría a la emancipación. La idea de que faltan 5 minutos, bueno, me voy. Ah, 2 minutos, bueno. Ahora vamos al grano. Bueno, decía esto, ella no está en un análisis dicotómico, pero creo que parte de los análisis de Laura, uno puede recuperar o por lo menos encontrar una continuidad con una de las preguntas que nosotros nos hacemos en el proyecto de investigación. Y es, ¿cuál fue el derrotero de estas tradiciones de organización democrática que toma la CGT? Cuando hablamos del modelo de organización democrático, ¿no? Básicamente, Laura rescata el pluralismo, ¿no? Este sistema de representación proporcional, donde las minorías tienen un lugar importante, lo que garantiza que efectivamente las decisiones tengan una raigambre en la base, y la horizontalidad, ¿no? Y allí aparece esta pregunta de qué pasa después de la experiencia de la dictadura, ¿no? Que es un poco donde arrancamos nosotros nuestras investigaciones. Y ahí aparece en la memoria histórica una representación de que hubo un proceso de burocratización del modelo de la CTA, ¿no? Con expulsiones, con expulsiones de algunas organizaciones, agrupaciones docentes, expulsiones de militantes. Laura fue una que padeció este proceso, ¿no? ¿Y cómo se retraduce hoy, en los tiempos contemporáneos, esta antinomia, sindicalismo burocrático, sindicalismo antiburocrático, ¿no? Y ahí dejo planteados como 3 ejes que vemos, por lo menos, creo que mis compañeros me van a compartir, que vemos que se problematizan en estas experiencias que estudiamos. Una es la relación sindicato-Estado, ¿no? Y el señalamiento de un problema de absorción, creciente absorción de los cuadros sindicales a la estructura de toma de decisiones del Estado. Lo que detona un poquito la pregunta acerca de cómo se aborda desde el sindicato la participación en los órganos colegiados, ¿no? En estos espacios que sí se reconocen desde la estructura estatal y que pueden ser pensados como conquistas de las luchas, como por ejemplo los órganos de regulación de la carrera docente, el espacio de la paritaria, con todas las polémicas que se pueden abrir acerca de qué es una paritaria. Pero eso es un espacio en donde tienen participación los sindicatos como representantes de la clase trabajadora. Entonces la pregunta es, ¿cómo se aborda eso? Desde una absorción acrítica, ¿no? ¿Qué lugar se da a
el papel de las bases en los mandatos que se llevan a esos espacios. La otra cuestión sería la pregunta más interna del sindicalismo de izquierda, ¿no? La pregunta por la autonomía de la clase. ¿Cómo pensamos la autonomía de la clase trabajadora? ¿Y cómo pensamos la relación entre organización política y organización, o partido político, y organización sindical? Entonces ahí Laura también en su trabajo plantea desde los aportes del nahuelismo estas alertas frente a las posturas más vanguardistas, sustituistas, y uno puede ver en experiencias contemporáneas que muchas veces hasta las propias propuestas estatutarias se pueden prever, ¿no? Mecanismos para evitar estas sustituciones, por ejemplo, la rotación de dirigentes, ¿no? Por ejemplo, el uso que se hace de las licencias gremiales, la necesidad de nunca abandonar el contacto con el trabajo en la escuela. Son algunos ejemplos. Bueno, la cuestión de la formación política para promover la formación de cuadros. Y por último, ya cierro con esto, el anclaje en el trabajo territorial que tiene el sindicato, ¿no? Y la escucha atenta acerca de las propuestas comprometidas, como planteaba Laura, que recuperaba esta generación de maestros de los 60 y de los 70, con la situación de las familias, con la situación de los estudiantes, las propuestas que pretenden realmente responder a problemáticas que pasan en el territorio. Doy un ejemplo. En el caso de Alfachar Rosario, que yo trabajé para mi tesis de doctorado, ¿no? Propuestas que salen de la escuela ante el problema, por ejemplo, del gatillo fácil, con los jóvenes, del narcotráfico, y que el sindicato las toma como programas, y hablando de una condición de izquierda, las toma como programas y las institucionaliza. ¿Sí? Por ejemplo, toda la movida, el movimiento que hubo con las asambleas distritales en Ciudad de Buenos Aires con la problemática de los comedores escolares. Creo que la reflexión sobre estos procesos de cómo la escuela se ancla, se ubica, se posiciona en el territorio y cómo el sindicato escucha o mira esto, es nodal justamente para abordar la problemática que hoy nos atraviesa, que es muy dolorosa y que es que hay claramente, desde mi modesto punto de vista, una erosión en el vínculo familia-escuela, una erosión que viene siendo también motorizada fuertemente por el avance de una derecha extrema, dura, y que lanza todas sus armas contra los propios fundamentos de la escuela pública, ¿no? Bueno, dejo acá, y en todo caso, seguimos discutiendo en el momento del intercambio. Muchas gracias. Bueno. Sí. Presentar a Susana es difícil, pero trataremos de ser sintéticos. Se graduó en 1962 en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en esa misma facultad fue ayudante de trabajos prácticos en Historia de la Educación Argentina hasta julio de 1976. Si no me equivoco, con Gregorio Baeza. También se desempeñó como docente y directiva en educación media y superior entre los años 1962 y 1984. Fue asesora del bloque de diputados de la APR entre 1973 y 1976.
También fue miembro del equipo de investigación que dirigió Cecilia Graslasky en el momento, para mí, el mejor momento en el periodo 1982-1984. Bueno, acá en esta universidad todos y todas la conocemos como la directora decana del Departamento de Educación, que tuvo que enfrentarse a la reapertura de la UNU como decana normalizadora hasta 1985, luego como directora decana electa en el periodo 1985 a 1988, y entre 1988 y 1991, y también fue vicerrectora entre 1987 y 1988. Fue profesora titular ordinaria de Política Educacional Argentina y Comparada hasta que dejó la UNU y es profesora emérita de nuestra universidad. Además, fue presidenta de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación en el periodo 1992-1996. Y acá reparo mi error anterior. Fue quien creó y dirigió la maestría en Política y Gestión de la Educación de la UNU, una de las primeras maestrías que se abrió por los 90. Desde 1993 es coordinadora del grupo de investigación por Argentina, que se reúne anualmente con investigadores e investigadoras de países del Cono Sur, un seminario de formación de profesores en el Cono Sur, Mercosur. Se reúne compañeros, compañeras de Brasil, Uruguay, Chile y a partir del 2000 de Venezuela. Y desde hace varios años es la coordinadora general de este seminario. Bueno, por supuesto me voy a abstener de nombrar sus publicaciones nacionales e internacionales, pero estando tan cerquita del local de... Tengo que decir que fue la primera directora de la editorial de nuestra universidad. Sí, bueno, ahí vamos a hablar de una receta. Y yo tengo ante todo que agradecer esta doble invitación. Una, para este encuentro, y la otra más importante, haber sido invitada a leer en prueba de galera las memorias de las luchas por la educación de producto del trabajo de Laura Marrone, maestra, profesora, pero ante todo militante, y yo diría militante de la vida, que no alcanza con ser militante sindical, militante política, sino que Laura realmente milita por la vida. Creo que no es común encontrarse con un trabajo honesto como este, en el que Laura aporta desde una perspectiva político-ideológica que es explícita que el proceso seguido por la lucha en defensa de la educación pública y sobre el protagonismo de docentes y estudiantes, acompañados en momentos claves de nuestra historia por trabajadores, por las nacioneras y sus organizaciones. Laura recorre la historia de los movimientos docentes y estudiantiles entre 1943 y 1976. Y creo que estos límites son muy importantes. Son más de 30 años que van entre un golpe
el del 43, y otro golpe que cierra esta etapa estudiada por Laura, que es la dictadura cívico-militar de 1976. Creo que lo hace además sin perder de vista una perspectiva internacional. Porque realmente no podríamos entender la reforma universitaria de 1918 sin la Revolución Rusa del 17 y sin la Revolución Mexicana que se inicia en 1910. Ese es, de alguna manera, el caldo de cultivo en el que crecen las preocupaciones de los estudiantes de Córdoba y los estudiantes de otras universidades que rápidamente se incorporan al movimiento reformista. Tampoco podría ser entendido el gran movimiento que se da sobre los años 60, fines de la década del 50, sin la existencia previa de los movimientos independentistas anticoloniales de los pueblos africanos, ni podrían ser entendidos sin la Revolución Cubana del 59, sin el Mayo francés, sin la tragedia de Tlatelolco y sin los movimientos contra la guerra de Vietnam. O sea, realmente son movimientos que nutrieron, que dieron espacios para la discusión, que movilizaron a los jóvenes y a los trabajadores, que fundamentalmente desde las corrientes de la izquierda se solidarizaron con cada uno de estos movimientos en el mundo. La etapa que comenzó, yo creo que hay una serie de cuestiones. No, yo creo que en realidad la lectura del libro de Laura me llamó a estudiar con tiempo total. Si estoy jubilada, puedo hacerlo tranquilamente, leer lo que quiero, sin exigencia de la presentación del informe para tal fecha, la planilla para tal otra. Está desaparecido, lamentable, mi día a día. Pero comencé a repensar la cantidad de cuestiones que se dieron entre 1943 y 1976 en materia de política educativa, que no están delicadamente estudiadas. Que tenemos trabajos sobre la expansión de la matrícula, que la hubo, que según donde uno se ubica, va a considerarla como el gran logro de este movimiento que se inició en 1943, o podrá considerarla como un movimiento que naturalmente se da en la medida en que los sectores subordinados van completando un nivel de escolaridad, como podría ser la primaria, y comienzan a presionar para el ingreso y el éxito en la escuela media, y que una vez terminada la escuela media pongan por la incorporación a la educación superior. Entonces, yo creo que hay una serie de cuestiones allí que no están suficientemente estudiadas y que, como veníamos conversando con Laura en el viaje, hay una serie de cuestiones
quedan planteadas en ese momento. Muchas vienen del movimiento del nacionalcatolicismo del golpe del 30, muchas se fueron incorporando luego, pero que van dejando huellas en nuestro sistema educativo y que no las hemos seguido cuidadosamente. Y resulta que cada tanto nos encontramos con la reaparición de algún proyecto. En realidad, en educación, el golpe de 30 fue funesto. No solo impone la enseñanza de la religión, y yo sigo reivindicando a la educación absolutamente laica, no atada a ninguna doctrina inamovible. El golpe del 30 fue un movimiento antisemita. Hubo persecución de docentes, cesantías de docentes, expulsión de estudiantes secundarios, de profesorados y de la universidad. Mientras leía, imagínense, este libro de alguna manera me hizo revivir la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez. Llegó hasta el 76 y ahí pararon mis memorias. Sí. Pero Berta Pederstein de Tarlavsky fue el estudiante del Instituto del Profesorado Secundario, hoy Instituto Joaquín B. González. Era estudiante del profesorado en química. Y en algún momento encontré, revisando archivos del Joaquín, encontré la nota sobre la expulsión de Berta Tarlavsky por su militancia en la Juventud Comunista. Y a partir de esa expulsión, ella estudia pedagogía, se va a la Facultad de Filosofía y Letras y estudia pedagogía. Y ahí nace la pedagoga, que después inspiró tantos trabajos posteriores y con quien podemos hemos tenido discusiones bastante acaloradas. Y fue en el 43 también es el momento en que se clausura la Universidad Obrera Argentina. Si queremos pensarlo, es el antecedente directo de la Universidad Obrera Nacional. Con la diferencia de que la Universidad Obrera Argentina había sido creada en 1938 por un joven estudiante de física de la Universidad de La Plata, que era Mario Bunge, y de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y de Ingeniería de Buenos Aires, y que sus obreros, sus estudiantes, eran obreros vinculados con diferentes organizaciones. Fue una experiencia muy corta, pero realmente muy importante. Llegó a tener 3.000 estudiantes. Fueron en general financiados desde organizaciones sindicales.
el apoyo de la Iglesia Católica a la candidatura en ese momento Coronel Perón significó el reconocimiento por ley de la enseñanza obligatoria de la religión en la escuela, que había sido un decreto del gobierno surgido en el 4 de junio del 43. Pero no alcanza con convertir esto en ley. En 1947 se aprueba la ley 13.047 que establece el financiamiento de la enseñanza privada por parte del Estado. O sea, ese proceso continuó. El argumento era equiparar los sueldos de los docentes privados con los de los docentes de las escuelas públicas. Pero en realidad nunca se dio sobre la enseñanza privada, ni el control que sí se mantuvo sobre la enseñanza pública, ni el control financiero respecto del uso de esos recursos públicos que se otorgaban. Eso se naturalizó en la Argentina. O sea, hoy hasta sectores izquierda justifican la existencia de escuelas privadas que en la Ley de Educación Nacional del 2006 agregan a las escuelas privadas que surgen de iniciativas sociales. Pero en realidad esas escuelas también son privadas y quedan subsidiadas y al margen de la regulación que rige para el sistema público. Esta es otra cuestión que seguimos manteniendo y que hemos ido naturalizando a lo largo de los años. La Constitución, basándose en la Constitución del 49, que en materia de educación es profundamente conservadora, que es prácticamente la expresión de las encíclicas de la Constitución dio lugar al establecimiento de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y esto tiene una relación directa con la necesidad de formación de cuadros en la educación superior para el desarrollo de la industria sustitutiva que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra. El sistema educativo mantuvo desde ese momento prácticamente la misma estructura, salvo la creación en 1944 de las escuelas de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que formaban técnicos en planes de 3 años en escuelas fábricas. Y esto también me hizo repensar que esas escuelas tuvieron que agregar un ciclo superior de 2 años, porque
esos hijos de trabajadores urbanos en general, migrantes de zonas rurales hacia las grandes ciudades, migración que se había iniciado en los años 30, pretenden para sus hijos una formación completa. Y no solo se agregan 2 años, sino que se agregan en el currículum de las escuelas fábrica una serie de asignaturas que hacen a la formación general de los chicos, que en principio no estaba prevista. O sea, hay exigencias desde la sociedad, desde los trabajadores recién o poco antes incorporados al trabajo fabril urbano, de que sus hijos tuvieran una educación completa y no meramente técnica para la incorporación a la fábrica. Aquí hay que hacer un comentario. Esas escuelas fábricas fueron dotadas de todo lo que necesitaban. Realmente tuvieron edificios construidos especialmente, no que tuvieron edificios, tuvieron equipamiento, tuvieron personal técnico que favorecía la formación. Lo claro esto porque hoy estamos en un momento en que hay que hacer conciencia en este país que la nueva escuela secundaria que se crea a partir de la Ley de Educación Nacional de 2006 y que en realidad arma la propuesta del Consejo Federal de Educación a partir de 2009, ha ido vaciando la escuela secundaria a nivel secundario de cualquier formación general, básica, común para todos los adolescentes. Y están reemplazando, el caso más grueso es el de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta está reemplazando horas de asignaturas por pasantías en empresas que se prestaron a recibir, que aceptaron recibir pasantes. O sea, aquello que en el 44 se creó disponiendo de todo y que después se fue asimilando a las tradicionales escuelas industriales de la nación, que llevaba a una formación homogénea para todos los que eligieran la formación técnica, hoy se ha convertido en un vaciamiento de la formación secundaria. Esos egresados de secundario vaciados, pero con experiencias como, por ejemplo, permanencia en un Rappi. ¿Qué puede aprender el estudiante que sale con una moto o con una bicicleta, repartir pedidos? Experiencias de otros estudiantes en una de las empresas que contratadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la provisión de comida para los comedores, viandas para los estudiantes primarios y secundarios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué aprenden a hacer sándwiches? A ver, eso
está reemplazando, en algunos casos, clases de matemáticas, o clases de historia, o clases de física, o clases realmente clases de literatura. Ahora, el empresariado y este gobierno son los primeros que hablan acerca de la tragedia de la educación argentina, que hablan del horror y hacen responsables a los docentes de que sus alumnos estén rankeados cada vez más abajo en las pruebas internacionales de evaluación. Entonces, si queremos mejorar la escuela, miremos esa experiencia, que fue realmente una experiencia muy importante, que creó las condiciones para la creación, para la fundación de la Universidad Nacional, que hoy tiene sede en todo el país. Pensemos realmente en qué se modificó en un momento y otro. Hubo intentos, por suerte, intentos siempre de retrotraer el sistema educativo a situaciones del conservadurismo. Hoy Laura me decía, y vos recordaste que la escuela intermedia era un remedio de la reforma de Saavedra, que se impulsaba Saavedra Lamas en 1916. Y realmente los proyectos de Astieta fueron estos. Y los proyectos que finalmente aprobó por ley el menemismo en el año 91 es una vuelta del mismo proyecto, porque todos estamos de acuerdo con el alargamiento de la escolaridad, pero generemos las condiciones para hacerlo. Cuando Sarmiento aprueba la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, hacía años que estaba formando maestros para trabajar en esas escuelas. Hoy las reformas se resuelven burocráticamente, sean negocios, eso sí, siempre con el orden federal, porque todo pasa por el federalismo. Y después cada provincia está haciendo lo que realmente el juego de fuerzas en el interior de su jurisdicción le permiten. Estamos en este momento vaciando una escuela secundaria que a la clase obrera, a los hijos de la clase obrera, le costó muchas décadas alcanzar. Ahora están en la escuela, ven que no saben aprovechar de ellas, porque ese es el otro planteo. Cuando se hace masivo, baja la calidad. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Claro, si lo hago masivo, sin las condiciones necesarias para que todos reciban exactamente la misma educación en las mismas condiciones, estos son los resultados. Ahora, todo esto se ha ido desarrollando a lo largo de estos casi 40 años que trabaja Laura en su libro. Ha habido momentos en que
los movimientos estudiantiles, bien articulados con los movimientos de la clase trabajadora, consiguieron frenar reformas que parecían que eran ineludibles. ¿Qué nos pasó a posteriori de la dictadura? Que pocos años después vino el menemismo y aprobó una ley atrás de otra, y nos movilizamos y escribimos, invitamos y peleamos y discutimos en el Congreso. Los compañeros pasaron como una planadora. Hoy las escenas no discuten la ley de educación nacional que está en el país. Hoy los sindicatos de base en el país no están discutiendo estas cuestiones. Yo entiendo, es duro, el día a día es duro, el trabajo, las condiciones en las que está llevando a cabo, pero estamos en la callejón 15 días. Creo que hay algo que tenemos que recoger de las experiencias de estos años, y que cuando nos juntamos, cuando somos capaces de escuchar al otro, de aceptar las diferencias, porque los objetivos comunes son fundamentales. En eso podemos parar, podríamos haber parado también en Colombia. Supongo que llegó la gente luego de que presenté, así que vamos a volverte a presentar ahora. Por ejemplo, llegaron compañeras, compañeros docentes, también estudiantes. Así que, bueno, presentarla a Laura como una trabajadora de la educación, como una luchadora estudiantil, fue parte del movimiento estudiantil de la clase obrera en los 60 en Córdoba. A los estudiantes de ciencias de la educación que están por allá atrás parados, contarles que en los 60 y principios de los 70, en realidad ya Laura estudiaba arquitectura y fue parte de la experiencia del taller total que estudiamos en didáctica 1 en el cuatrimestre. Así que eso para nosotros y nosotras y nosotros es muy significativo. Como que moverlo. Hablar de eso. Ay. Bueno, decía que entonces allá en Córdoba estuvo en las calles luchando para tirar abajo la dictadura de Onganía, y después ya de vuelta, después de la terrible dictadura del 76, se integró ya en la ciudad de Buenos Aires a trabajar como maestra, fue representante en ADEMIS, y también fue legisladora hace unos pocos años en la ciudad de Buenos Aires, el partido y el frente que integra, ¿no?
Bueno, tus reflexiones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para Dunlu, que ha ofrecido este espacio para que pueda presentar mi libro, a los compañeros que me acompañan en el panel, que son un lujo por su trayectoria como docente, como trabajadores, como criminalistas, porque todos han compartido una tarea que no es solamente la educación en el aula, sino como parte de la lucha por los derechos. Yo les confieso que cuando terminé mi libro, que fue gracias a la pandemia, no todo tiene desventajas. Estar en pandemia me permitió sentarme. Soy una persona que ha corrido toda la vida. No soy escritora ni soy académica. Soy una militante, como la han definido aquí, y la pandemia me permitió sentarme. Y al sentarme me puse a escribir. Y cuando terminé de escribir digo, ¿y qué hago? ¿A dónde lo presento? Y ¿saben una cosa? Enseguida se me vino la onda. Y no es casual, porque yo no sabía que cumplían los 50 años, me lo dijo Patricio. Siempre la memoria requiere seguir estudiando, ¿no? Yo no sabía de la lista aquí, pero sí sabía lo que había sido la UNRU. Había sido esa universidad que fue perseguida en la dictadura, cuyos docentes fueron cesanteados, que se cerró, la universidad que se cerró, y que en el año 84 se reabre, y cuando se reabre es parte de las luchas de aquellas décadas en contra de esas leyes nefastas que muy bien señalaron aquí Susana y mis compañeros. Y yo, la única vez que asistí a la UNO fue aquí, cuando el centro de estudiantes, donde estaba mi querida compañera Estela Manrocha, era la presidenta del centro de estudiantes, luego docente de esta facultad, y que luchaba contra la ley de enseñanza superior. ¿Sí? Algunas parece que la conocen, y la recuerdo como una jovencita que en esta facultad dio continuidad a ese proyecto de facultad, de la universidad abierta al debate. Y no por eso, y casualmente, también han abierto el debate a Dunlu. Yo les agradezco a su comisión directiva, no los conozco a todos y todas, pero sé que han sido capaces de abrirme este espacio de la diversidad, como se dice ahora. Bueno, no me quiero detener a todos los agradecimientos de quienes me ayudaron a hacer el libro. Les aviso que estoy muy pesada, porque hice rever a mis compañeros aquí reinando, a mis compañeros de militancia muchas veces, y gracias a ellos fui mejorando el libro, porque si hubiera publicado el primer proyecto, no hubiera sido nada de lo que soy. Efectivamente, es un libro que no es una historia de las ideas pedagógicas, no es una historia de las políticas, no es una historia oficial. Es una historia social, es una historia de quienes desafiaron las políticas educativas de esos 33 años desde una perspectiva que obviamente cuestionaba la dominación de las clases dominantes entonces, y fundamentalmente también del imperialismo. A veces parece mentira, ¿no? Porque ya se ha borrado un poco hasta de la jerga hablar de imperialismo. Pero fueron años de una gran resistencia a la penetración imperialista en los planes de estudio de las universidades y a la privatización del conocimiento. Y en ese marco, me pareció importante poder llegar a las nuevas generaciones de estudiantes, de los profesorados. Yo siempre pensaba en los estudiantes míos, yo fui finalmente docente de enseñanza superior, y pensaba en la necesidad de poner la memoria no oficial, la memoria de lo que fueron conquistas y derrotas, porque me costó mucho periodizar
porque uno tiene que periodizar por los gobiernos, ¿no? Yo decía, no, pero acá siguió esto. Entonces, fue toda una construcción llegar a esos 6 capítulos que señalaba muy bien Patricio, porque los ordené en base a los procesos de lucha, ascensos y derrotas. Por eso digo, sí, como le rescata muy bien Martín Mayandi, que hace el prólogo y que es un lujo el prólogo. Yo cuando leí el prólogo, uy, qué lindo, es más lindo que mi libro. Martín dio la tecla de lo que significaba una historia social que cruzaba, como muy bien señala Adriana, las luchas de la clase obrera con el surgimiento del gremio, mayoritariamente de mujeres. Yo leí el libro de Ernesto González, fui casi una, no coequipo sería falso, porque no jamás escribía, pero yo lo leía con un respeto. Además era amiga de él, iba por el segundo capítulo, el segundo tomo, pero las mujeres del gremio docente no parecimos. Sí, me apareció el movimiento estudiantil y faltaba este gremio de mujeres que tiene doble complejidad, ¿no es cierto? Porque sabemos muy bien lo que significa combinar nuestras tareas tradicionales, que hoy por suerte las compartimos con nuestras parejas, con nuestros hijos, cocinan en mi casa, y que significaban un tipo de gremialismo diferente. Yo, como tanto Patricio como Adriana, como Susana, han ido tomando los aspectos más generales del libro y atento al tiempo, se nos ha ido extendiendo, y quisiera que podamos después compartir un momento tanto del arte de mi hijo que ha traído para compartir con ustedes, como de un momento de recreación. Voy a centrarme fundamentalmente en lo que creo que fueron las preocupaciones y los aportes de la corriente en la cual milité y sigo militando. ¿Por qué? Nosotros no fuimos una corriente hegemónica del modernismo, en ningún momento. No fue así la guerrilla, que llegó a ser una corriente muy importante, el Partido Comunista, una corriente minoritaria y en algunos lugares con peso, digamos, ¿no? Pero yo creo que es una corriente de una trayectoria muy fértil para la nueva generación. Por la firmeza ideológica, por los aportes que hizo a la intervención política del movimiento de la clase trabajadora y por ende de los actores que nos ocupan hoy. Por tanto, fértil para las luchas que se nos presentan hoy. Quiero rescatar entonces 4 componentes de los aportes de esa corriente, a riesgo de ser reduccionista y que mis compañeros por ahí están me critiquen, pero no hay problema. Bueno, el primer elemento fundamental para mí que define la intervención del modernismo en estos sectores es la defensa de la democracia. Y esto es una ADN, porque es una corriente que surge a contrapelo de la burocratización del Estado de Derecho, de lo que es justamente la burocratización de la más grande revolución que ha dado la historia del movimiento obrero, que es la Revolución Rusa. Entonces, defender que en cada espacio de intervención, sea el movimiento estudiantil, sea los docentes, sea el barrio, impregnara nuestra intervención la defensa de la democracia obrera, en el sentido de que las asambleas, el cuerpo delegado, el mandato de base, la proporcionalidad en la conducción y en todos los organismos de dirección del sindicato, fuera un ADN, tenía que ver con la convicción de que una nueva generación de trabajadores y de luchadores que hubiera comprendido que la emancipación de los pueblos es obra de los pueblos mismos, y no de los caudillos, ni de los aparatos, era la clave para que pudiéramos recuperar el proyecto histórico del marxismo, del leninismo, del trotskismo y de la propia Rosa Luxemburgo. Entonces, cuando ustedes recorran el libro, verán que luego de analizar los distintos procesos, hay un pequeño espacio para decir qué propusimos en ese momento.
que el control del comedor fuera hecho por los estudiantes, que el control de la implementación de tal medida fuera hecha por los trabajadores, que la asamblea de base decidiera, aunque las votaciones después no nos favorecieran. Y eso lo hicimos aún en aquellos lugares donde llegamos a hacer conducción de algún pequeño espacio. El segundo elemento que creo que define a nuestra corriente en la intervención en estos lugares fue el internacionalismo. Susana rescató muy bien la importancia del marco internacional de todas las luchas que hemos señalado. Yo quiero decirles que había una corriente fuerte del propio movimiento estudiantil, sobre todo, para sentirse parte, por ejemplo, de la Revolución Cubana. Pero después había que llevarlo a la práctica. Y yo, haciendo las entrevistas con compañeros de aquella época, se me caían las lágrimas. Cuando un compañero, que es viejo dirigente docente de La Matanza, me decía, cuando éramos estudiantes, hacíamos rifas para un avión para armas para Cuba. Y digo, yo ya me imagino yo recorriendo mi escuela para decir armas para Cuba, comprarme la rifa. Bueno, o cuando una compañera me contaba que defendiendo en contra de la intervención en Santo Domingo, le tiraban bolitas a los caballos de la policía para que se cayeran y pudieran avanzar con la movilización. O sea, Vietnam, Santo Domingo, Cuba. La primera moción que se vota en el Congreso Fundacional de Cetera en 1973, el 12 de septiembre, la levanta una compañera que fue una de las que me corrigió acá está, Dorita Martínez, que fue, compañero, levanta la mano, una moción, acaba de dar un golpe Pinochet en Chile, que este Congreso Fundacional de Cetera saque su primera resolución, solidaridad con el pueblo chileno en contra de la dictadura. Esa fue una de las primeras resoluciones del Congreso de Cetera, impregnando nuestra intervención en el movimiento docente internacionalista. Bueno, ahí surgió en Córdoba, salía con un fito, un parlante, de hecho, por las calles de Córdoba, diciendo, compañero, reciba los exiliados que están cruzando la cordillera para llegar. También creo que queríamos ganar armas, pero me parece que se era totalmente imposible. Bueno, no importa, sueños juveniles. El tercer elemento más específico en el plano de educación, nosotros hemos defendido siempre un sistema educativo estatal, nacional, único y democrático en todos sus niveles y para todos los sectores sociales. Y cuando digo en todos los niveles y para todos, porque hablar de educación, del derecho a la educación en general, lo dice creo que esta Macri, ¿no? Hay que decir del acceso y la permanencia y en todos los niveles. Y sin fragmentar el sistema público, porque como también lo señaló Susana, ahora tenemos un sistema educativo muy fragmentado. Y aquí hay una discusión también con compañeros de izquierda que confunden un accionar bien intencionado creando jardines para escuelas y bachillerato para los sectores más desfavorecidos. No. Nosotros tenemos que luchar porque el sistema público albergue a todos y porque en su seno estén todos los sectores sociales, porque es clave. Eso es un elemento que configura la subjetividad de las nuevas generaciones. Y nosotros necesitamos que compartan el pacto de la escuela, chicos de diferentes sectores sociales, porque eso hace a humanizar a las nuevas generaciones. Yo la semana pasada estuve en Córdoba y visitando a mi mamá y le decía, a mí me cambió la cabeza ir a la casa de una compañera de escuela cuya mamá tenía una verdulería en el comedor. Yo tenía porcelanas en el comedor. ¿Se entiende? Yo nunca había visto que en el comedor de la casa de alguien hubiera papas y zapallos para venderle al pueblo, a los vecinos. Esa experiencia que la guardo desde hace, ¿cuántos años tengo ya? 65 por lo menos, a mí me marcó. Me hizo comprender que mi compañera, ¿saben una cosa? Era más inteligente que yo.
tenía papas. Esa subjetividad requiere que el sistema estatal público, el estatal también sea público. Y eso es un elemento fuerte de nuestro programa que tenemos. Por eso estuvimos siempre en contra de la privatización, estuvimos en contra de la privatización del conocimiento, de que no se sujetaran las cátedras a los mandatos de Monsanto, en aquel entonces era la NASA, y eran las empresas yanquis que venían, como señala el compañero Bernardo, a decirle a los estudiantes que tenían que estudiar cómo funcionaba el sistema nervioso de las cucarachas, porque eso iba a permitir ir avanzando en cómo había que coordinar viaje espacial. Nosotros tenemos más de charlas, ¿no? Bueno, esa lucha contra la privatización del conocimiento fue parte de lo que llamamos entonces la lucha contra el cientificismo. De sectores que viendo que no le alcanzó el presupuesto, aceptaban los subsidios de las empresas privadas. Mal que hoy están muy instalados desde nuestra universidad pública, y es dolorosísimo porque cuesta desnaturalizarlo como un elemento de sujeción, de pérdida de soberanía y de pérdida de construcción de un conocimiento en función de la necesidad de la población. Bueno, el último elemento quiero, que ya dije, ¿no? La privatización era el cuarto. Yo solamente quiero decir que hoy, releyendo, tenemos replanteado la mayoría de los programas que hubieran planteado entonces, la privatización, eso, etcétera. Que se agrega uno nuevo, que en ese momento no estaba tan agudo, pero que nosotros sí hoy lo sabemos, y es que es la lucha por la defensa ambiental. Porque hoy no solamente nuestra tarea es luchar contra la explotación, contra la explotación de la mujer, de los sectores más reprimidos, más castigados, sino también por la sobrevivencia de la humanidad. Y en ese sentido, bueno, por suerte las nuevas generaciones, en eso lo tienen más claro que nosotros. Y entonces se impone más que nuestra tarea educativa sea abrir cabezas, como quisimos y pretendimos entonces, pero también señalar proyectos. Tenemos la obligación, nuestra generación de docentes, de decirle a las nuevas generaciones, en un espacio democrático y de diversidad de ideas, que hay una salida para la humanidad. Esa salida es organizar la producción en función de las necesidades sociales y no de los intereses privados. Eso, compañeros y compañeras, a pesar de las rarísimas experiencias que tuvimos con el totalitarismo en los países del este, se llama socialismo. Y nosotros tenemos que tener claro que nuestro accionar educativo cotidiano debe señalar la ilusión a las nuevas generaciones. Este mundo no tiene por qué terminar. Esta catástrofe ambiental, esta catástrofe humanitaria de guerra a la que nos lleva el capitalismo, no tiene por qué existir si organizamos la economía en función de las necesidades sociales. Eso es el socialismo. Y a eso convocamos a seguir luchando todas y todas y todos. Bueno, ahora vamos a empezar a tomar una consulta mientras que yo saludo. Bueno, mi compañero Marcio, que es obrero, escritor, y más acá están los obreros de la educación, los auxiliares, que nombró acá la compañera, y después estamos los obreros de la música, nos sentimos aquí a veces parte. El tango a veces se dice que imagínate todo, vamos a ver tango que no somos, vamos a hablar de amor y cosas, pero en el marco de esa corriente del tango también hay una lucha, una postura, no hacer tango inclusivo, no hacer tango, digamos, de Chivine, queríamos hacer nuestro aporte, la obra es mi mamá, pero bueno, acotar que es el producto de la educación pública, pero estoy en ingeniero, así que bueno, siendo la mi mamá, todas las historias que cuentan son reales, son vida. Pero también no es una cosa, estuve haciendo música. Tenía
en mi colegio primaria y tenía mis compañeros que venían a casa a hacer la tarea y había un chico que era de la Zabaleta, la villa. Era la villa más grande de Latinoamérica. Fuerte, contexto. Y mi mamá nos mandó a hacer la tarea a la casa de él, ¿no? Mi mamá venía a la casa y mi mamá dijo, no, vas a ir a hacer la casa de él, lo que nos vestió. Fue muy fuerte con el cariño y la mamá que nos cocinó y todo. Así que todas las cosas que se ven en el libro, contamos más o menos. Bueno, Marcio, compañero. Luciendo su color de esperanza, viste el campo, su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. Yo dejo mi tranquilo en la loma, donde cantan los soles. Margarita, cien rosales, apuntalotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán las ilusiones y se abrirán los corazones dicen que sí, que la noche está fuera mirar y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. Y no digas no, que el dolor se caracteriza y en la cruz de mi rancho el sobresal morirá. Mañana la cuando el sol ilumina entre cosas el santo de este cañonino sobre el trébol pisarás. Recuerda que por ti lo repito y si sientes mi tormento, golondrina cara al viento, tu dorsal abrirás y de un solo vuelo mi tristeza matarás. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dile que sí, que la noche va fuera a mirar y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el sobresal morirá. Has llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Pero amor, fue un amor escrito. Mi cariño fue una vez de paso y un beso de miel y de razón. Fue
fue más sagrado que no olvidaré. Adiós, morena de cobre, muchacha morena, tu amor tropical. Esa suspiro de brisas al hombre, como una canción sentimental. El río se queda para que la noche le cuente que todo va a ser por un lado viajero incansable, va a ser por un lado y deje el corazón. Mi destino es andar por la vida y se vale soñar a tu lado. He tenido este cielo cruzado al conjuro de darte adiós. Perdona mi promesa morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos como soñaré. Adiós, hijita de cobre, muchacha morena, tu amor de piedad, exhala un suspiro de brisas al usted, como una canción sentimental. La luna del río se queda para que la noche te cuente que no pase por un lado viajero incansable, pase por un lado y deje el corazón. Bueno, muchísimas gracias. Y, el aplauso también, yo lo pido de vuelta hacia Diego, a Susana Marrone y a esta edición, y bueno, el espacio de la facultad, por menor, participar en este evento, y nada, y estar agradecido. Yo conozco a la familia, y no solo doy fe de todo lo que están diciendo, sino que muy agradecido de compartir esto. Me encanta. No. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, y si te han dicho que estás, ella nunca volverá, si me han dicho que me has ido, cuánta nieve y en mi alma, qué silencio y en tu puerta. Un cantazo de dolor que penetra por el corazón. Una palabra que te alcanza nada. Solo te la daría que te buscar. El rosal tampoco existe y es lo que se amor y usted. Todo es una cruz. Nada más. Tristeza y dolor, nadie te bendiga si vives ahora. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar. Ya me alejo de tu casa y no dice dónde. Sin querer te digo adiós y hasta lejos de tu voz de la nada responde el acto de tu cantado por tu pena no he rezado ven a rodar en tu fondo una lágrima al chantro
de mi pobre corazón. A ver, tú y yo. Solo telarañas que te sonar y abrazar. Tampoco existe ni es seguro que se ha muerto allí entre tú. Todo es una cruz. Qué tristeza y qué dolor. Grande que me digas que vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido. Tu amor.